¿Alguna vez te han soltado la típica frase de no puedes elegir lo que te pasa, pero sí cómo reaccionas justo cuando estabas en tu peor momento? Porque claro, esa frase la ves en una taza de café con una tipografía preciosa o en un fondo de pantalla con un atardecer de colores pastel, y cuando la vida te va bien es facilísimo leerla y pensar qué gran verdad. Pero luego la realidad entra por la puerta. Te despiden, una relación importante se rompe, o tienes uno de esos días en los que absolutamente todo sale rematadamente mal y de repente esa frase tan bonita se rompe en 1000 pedazos contra el suelo. Porque en ese instante reaccionar bien no es cuestión de recordar frases motivacionales. Ahí el piloto automático del cerebro toma el control por completo. Y ese piloto automático no está diseñado para que reflexiones ni para que gestiones tus emociones de forma consciente. Está diseñado por pura evolución, para sobrevivir. En cuanto detecta una amenaza, secuestra cualquier intento de razonamiento lógico. Y por eso pasa algo muy concreto. Cuando la adversidad golpea de verdad, toda esa teoría motivacional desaparece en milisegundos. Entonces, si queremos entender cómo reaccionar mejor, primero tenemos que entender algo mucho más importante. ¿Por qué la mayoría de las personas fracasan al intentarlo? Y aquí es donde aparece un patrón bastante claro. Hay dos formas principales en las que solemos responder. Y aunque parecen opuestas, en el fondo son igual de problemáticas. La primera es la negatividad constante. Quedarte atrapado en la queja continua, en el por qué a mí, en esa sensación de que todo lo que pasa es una confirmación de que el mundo está en tu contra. Y el problema psicológico de esto es muy serio, porque anula completamente tu capacidad de acción. Si todo es culpa del mundo, tú no puedes hacer nada, te bloqueas, tus decisiones se vuelven defensivas, quedas atrapado. Pero luego está el otro extremo, y este es mucho más engañoso porque además está socialmente aplaudido, la positividad forzada. El no pasa nada, el todo está bien, el mandato constante de mostrarse fuerte y sonriente pase lo que pase. Y claro, desde fuera esto se premia, porque es mucho más cómodo para los demás no tener que lidiar con tu dolor. Pero psicológicamente esto es igual de destructivo, porque no es gestión emocional, es evasión. Maquillar el dolor o negar la realidad no hace que desaparezca, solo hace que lo escondas. Y cuando lo haces de forma constante te desconectas completamente de tus propias señales internas. Acabas viviendo en una especie de ilusión que tarde o temprano colapsa. De hecho, hay una forma muy clara de entender esto. Imagínate que tu vida es como conducir un coche por una autopista. La negatividad constante sería conducir mirando únicamente por el espejo retrovisor, todo el rato pendiente de los baches que ya has pasado. Y la positividad forzada sería ver una luz roja parpadeando en el salpicadero y taparla con cinta aislante para no verla. En ninguno de los dos casos estás conduciendo bien. El coche va a fallar igual, porque esa luz roja, igual que una emoción negativa, es información, es una señal de que algo necesita atención. Si la ignoras, el problema no desaparece, se agrava. Entonces, si ambos extremos fallan, la pregunta es inevitable: ¿cómo salimos de ahí? Y aquí es donde entra el concepto clave de todo esto, el modelo ABC. Vamos a desglosarlo bien. La A representa el acontecimiento, lo que ocurre en el mundo exterior de forma objetiva. Un atasco, una mala contestación, que empieza a llover sin paraguas, un despido. Es la vida pasando, cosas que en muchos casos están fuera de tu control. Luego está la C, que son las consecuencias, cómo te sientes y cómo reaccionas. Sentir ansiedad, enfado, tristeza, o por el contrario mantener cierta calma y buscar una solución. Y la lógica que casi todo el mundo aplica automáticamente es que la A causa la C, es decir, que lo que pasa afuera determina directamente cómo te sientes. Que si llueve te mojas y por tanto te enfadas. Pero ese es el mayor punto ciego que tenemos, porque no hay una línea directa entre el acontecimiento y la reacción. Entre medias hay algo más, la B, las creencias, y eso es lo que realmente determina la consecuencia. Ahora, esto dicho así suena muy bien, pero también suena un poco a teoría, porque es muy fácil decir no es lo que pasa, es como lo interpretas hasta que te pasa algo serio. Por ejemplo, imagina que te despiden. Ahí es fácil pensar, no, perdona, la ansiedad me la causa el despido, no mi interpretación. Y es lógico pensarlo, porque el problema es real. Hay un impacto económico, hay incertidumbre, eso no se discute. Pero aquí está el matiz importante. El acontecimiento genera un problema real, sí, pero la ansiedad paralizante, el bucle mental, el insomnio, eso no lo genera directamente el hecho en sí. Lo genera lo que tu mente está diciendo sobre ese hecho, tu creencia. Por ejemplo, tu cabeza puede empezar a decir, no voy a encontrar otro trabajo, soy un fracaso, voy a acabar mal, y eso dispara la reacción emocional. Pero otra persona viviendo exactamente el mismo despido puede tener una interpretación completamente distinta. Puede pensar, esto es una situación difícil pero temporal, tengo recursos, saldré adelante. El hecho es el mismo, pero la experiencia emocional cambia completamente. Entonces la diferencia no está en lo que pasa, está en la interpretación.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si las creencias son tan importantes, ¿por qué es tan difícil cambiarlas? Si fuera tan fácil como decidir pensar diferente, todo el mundo lo haría. Pero no funciona así, porque esas creencias no aparecen de forma consciente, no te levantas un día y decides creer algo, se han construido durante años, con experiencias, con aprendizajes, con momentos del pasado que dejaron huella. Son como programas que se han ido instalando en segundo plano y funcionan sin que te des cuenta. De hecho, esto es una forma muy buena de verlo. Tu cerebro es una máquina de predicción de amenazas. Si en algún momento aprendió que algo dolía, por ejemplo, el rechazo crea una especie de programa automático para evitar que eso vuelva a pasar. Y ese programa se activa sin pedirte permiso. Es como una app abierta en segundo plano que consume recursos constantemente. Y muchas de esas apps se programaron hace años con información incompleta desde el miedo, pero siguen funcionando como si fueran verdades absolutas. Por eso hay comportamientos que desde fuera parecen incomprensibles, como por ejemplo cuando alguien está en una relación que va bien, hay conexión, hay confianza y en cuanto la cosa se vuelve más seria se bloquea y huye. Y todo iba bien porque hace eso, pero desde dentro tiene todo el sentido del mundo. Y ojo, que no digo que esto sea siempre, que hay algunos que son gilipollas y ya está, pero hay muchos casos en que hay personas que por su creencia profunda es algo como si me abro me van a hacer daño. Y en ese momento su cerebro no está reaccionando a la situación presente, está reaccionando a ese programa antiguo, a ese código. Y desde esa lógica alejarse no es un error, es protección. Entonces claro, si el problema es ese código que se ejecuta en segundo plano, la solución no puede ser decirte frases positivas y ya está. No puedes cambiar algo tan profundo con fuerza de voluntad. Necesitas hacer algo mucho más concreto. Necesitas detectar ese código y cuestionarlo. Y aquí es donde entra la herramienta más importante de todo este proceso, el ejercicio de cuestionamiento, los 4 filtros. Aquí es donde de verdad te ensucian las manos, porque entender todo lo anterior está bien, pero si no lo llevas a algo práctico se queda en teoría, y este es el momento en el que pasas de entender a aplicar. El primer paso es muy simple pero fundamental, sacar el pensamiento de tu cabeza, porque dentro de tu cabeza todo es difuso, es emocional, abstracto, caótico. Así que coges papel y bolígrafo y escribes 3 cosas. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cómo has reaccionado? ¿Y qué has pensado en ese momento? Ese pensamiento es la clave. Esa es la creencia que está operando. Y ahora empieza el proceso de verdad. La coges y la pasas por el primer filtro, la objetividad. Aquí tienes que separar los hechos de la historia que te estás contando. Por ejemplo, imagina que mandas un mensaje a alguien importante para ti, ves el doble cheque azul y pasas horas sin respuestas. Y de repente aparece el pensamiento, me está ignorando porque está harto de mí. Es automático, pero ahora paras y te haces la pregunta, ¿esto es un hecho objetivo? ¿Es demostrable que esa persona está harta de ti? ¿No? El único hecho objetivo es que has enviado un mensaje y no ha respondido todavía. Todo lo demás es una interpretación, una historia construida a partir de inseguridades o experiencias pasadas. Y ese filtro es incómodo porque te obliga a reconocer que muchas de las cosas que das por seguras no lo son. Pero aquí no acaba, porque tu mente puede intentar defenderse, puede decir, no, pero es que la semana pasada también tardó en contestar. Ahí es donde entra el segundo filtro, la intensidad. Aquí no miras si es verdad o mentira, mira si la reacción es proporcional. Siguiendo el ejemplo, vale, puede ser molesto que alguien tarde en contestar, pero si tu reacción es ansiedad, angustia o un bucle mental constante, eso no es proporcional. Y esa desproporción es una señal muy clara. Significa que no estás reaccionando solo a lo que está pasando ahora. Has activado algo más profundo, una creencia antigua del tipo no soy importante, me van a abandonar, nadie me prioriza. La intensidad emocional te delata, te está indicando que el problema no es solo el presente, es algo que arrastras. Y aquí es donde mucha gente se queda, pero hay 2 filtros más que son igual de importantes. El tercero es la utilidad. Y este cambia completamente el enfoque, porque aquí ya no se trata de si el pensamiento es verdadero o falso. Se trata de algo mucho más práctico. ¿Pensar esto me sirve de algo? ¿Me ayuda a resolver la situación? ¿Me permite actuar mejor? ¿O me deja bloqueado dándole vueltas sin avanzar? Porque incluso si existiera la posibilidad de que ese pensamiento fuera cierto, si no te sirve, es inútil. Y mantener pensamientos inútiles es una de las formas más rápidas de sabotearte. A veces obsesionarte con tener razón es lo que te mantiene peor. Y aquí es donde tienes que ser muy sincero, porque tu mente muchas veces prefiere tener la razón antes que estar bien. Y por último llegamos al cuarto filtro, el lenguaje. Este es más sutil, pero es que es brutal, porque muchas creencias limitantes están construidas con palabras absolutas. Siempre, nunca, todo, nada, nadie. Siempre me pasa esto, nunca sale bien, todo el mundo me hace daño. Y esas palabras distorsionan completamente la realidad, porque la realidad no funciona en absolutos. Es compleja y llena de matices.
pero cuando usas ese lenguaje estás simplificando todo de forma extrema y además reforzando el problema. Tu cerebro empieza a buscar pruebas para confirmar ese siempre o ese nunca y acaba creando una realidad completamente sesgada. Por eso aquí haces algo muy concreto. Detectas esas palabras y las cambias. No para ser positivo, sino para ser preciso. En lugar de siempre me hacen daño, pasará algunas veces me han hecho daño. En lugar de nunca sale bien, pasará a veces no sale como quiero. Y ese pequeño cambio en el lenguaje cambia la forma en la que percibes la situación. Reduce la carga emocional, te devuelve margen. Y cuando pasas una creencia por estos 4 filtros, pasa algo muy interesante. Empieza a perder fuerza, deja de parecer una verdad absoluta. Y ahí es donde mucha gente comete un error importante. Intenta sustituirla por una creencia positiva extrema. Pasar de todo el mundo me hace daño a todo el mundo es maravilloso. Pero eso es caer en la misma trampa, eso no es real. Y si no es real, tarde o temprano se rompe. La clave no es irte al otro extremo, es construir una creencia que sea realista, flexible y útil. Algo como, sí, en el pasado me han hecho daño, pero no todo el mundo es igual y ahora tengo más herramientas para elegir mejor. Eso sí es sólido, eso sí te permite actuar, eso sí te devuelve control. Pero hay algo importante que hay que entender aquí. Esto no es algo que haces una vez y ya está, no es un momento de iluminación y listo. Es un proceso, un entrenamiento. Tu cerebro va a intentar volver al patrón antiguo una y otra vez, especialmente cuando estás mal, porque es lo que conoce, lo que le resulta fácil, lo automático, y va a haber recaídas, muchas, pero cada vez que haces ese proceso pasa algo, generas espacio, un pequeño margen entre lo que pasa y cómo reaccionas, y ese espacio es lo más valioso que puedes desarrollar, porque ahí es donde está tu capacidad de elección, no en controlar lo que ocurre fuera, eso no depende de ti, pero sí en intervenir en ese pequeño intervalo antes de reaccionar. Y cuando empiezas a trabajar así, te das cuenta de algo bastante potente, que muchas de las cosas que dabas por seguras en tu vida no eran hechos, eran interpretaciones, historias que llevabas años repitiéndote sin cuestionarlas. Así que la próxima vez que algo te golpee, en lugar de intentar reaccionar perfecto, haz algo distinto. Para y pregúntate, ¿qué me estoy diciendo ahora mismo? Porque puede que no sea la realidad, puede que sea un código antiguo ejecutándose en segundo plano. Y si consigues ver eso, ahí empieza el cambio de verdad.